7 de la mañana, 9 minutos. Otra de las noticias del día son los ecos que se producen tras el salvamento que se le dio ayer en Comisión Séptima a la reforma laboral. 81 artículos fueron aprobados, un poco más de 20 fueron eliminados y la representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, que es además la coordinadora ponente de este proyecto, quise decir María Fernanda Carrascal, excusa representante, vamos a revisar a esta hora con ella cuáles fueron esos artículos que quedaron salvados y que finalmente le dieron el oxígeno al proyecto de reforma laboral para que continúe su discusión en la próxima legislatura. Representante, muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros para echar lápiz sobre este tema tan sensible para los trabajadores y para los empleadores en el país. Le reitero mis excusas por cambiarle el apellido. Buenos días, Alejandra. Buenos días a todos los televidentes. Y bueno, estamos muy felices, pero muy felices porque sí, se salvó en esta legislatura la reforma laboral. Pasa a segundo debate la próxima legislatura y estamos muy contentos por los trabajadores, por las familias trabajadoras de este país que recuperan derechos y conquistan otros más. Sí, sin duda alguna fue un trabajo arduo, pero lo que falta es camino por recorrer, ¿no? Este es el primer debate solamente. El primer debate, quedan 3, pero llevamos año y 3 meses defendiendo este proyecto. Fue la primera vez hace año y 3 meses que entró al Congreso de la República, se cayó una vez por trámite y ahorita ya estamos pasando el primer debate felizmente. Estamos muy contentos de verdad porque, como lo dije antes, recuperamos derechos que teníamos hace 22 años, antes de la reforma 789 de Álvaro Uribe Vélez, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y conquistamos nuevos derechos que van muy en consonancia con el día de hoy, con el trabajo de hoy. Bueno, hablemos justamente de eso que se recuperó, algo de lo que ustedes más han hecho relevancia, es sobre el trabajo diurno y nocturno que quedó consagrado en el artículo 15. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Así es, pues Alejandra. Actualmente empieza a las 9 de la noche la jornada nocturna. Con la reforma laboral empezaría a las 7 de la noche. Los y las trabajadoras recuperan ese recargo de 35% a partir de las 7 de la noche, 2 horas, lo cual fortalece su salario. En términos de pago del trabajo, el día de descanso, que es lo que tradicionalmente conocemos como día festivo o dominical, ese día de descanso queda con un recargo del 100%, actualmente es del 75%. Entonces, como le decía, volvemos a los tiempos de antes del 2002, cuando los trabajadores y trabajadoras recibían estos 2 recargos completos. Y es importante aclarar que ese día de descanso no tiene que ser necesariamente domingo o festivo, porque hay jornadas laborales donde las personas no descansan o el domingo o el festivo. Por ejemplo, nuestros compañeros de fin de semana que descansan un día diferente a domingo o festivo porque sus turnos laborales son los fines de semana. Así es, Alejandra, también depende mucho del sector económico, ¿no? Cada sector tiene su día de descanso, pero lo que sí tienen que saber los trabajadores y trabajadoras es que tienen derecho a un día de descanso semanal. Perfecto. En cuanto al tema y si trabaja ese día, se le cobra. Puede cobrar el recargo del 100%. Perfecto. En cuanto al aumento sustancial de las indemnizaciones congresista por despido sin justa causa, ¿cómo quedaría entonces el artículo 8? Bueno, el despido sin justa causa se aumenta considerablemente y esto depende del tipo de contrato. Si el tipo de contrato es un contrato a término fijo, por ejemplo, hoy se está pagando sobre 15 días. Si pasa nuestra reforma laboral en último debate, entraría 30 días esa indemnización sin justa causa. Si el contrato es a término indefinido, la cosa cambia, es un poquito más compleja, pero si la persona trabajó menos de un año, se le pagan 45 días. Si la persona trabajó menos de un año y menos de 5, se le pagan sobre esos 45 días más 15 días por cada año que haya trabajado. Si la persona trabajó más de 5 años y menos de 10, se le pagan los 45 días de base más 20 días por cada año que haya trabajado. Y si la persona trabajó más de 10 años, se le pagan los 45 días de base más
40 días por cada año que ella trabaja. El sector empresarial dice, pero entonces lo que están haciendo es amarrando a un empleado que posiblemente no está cumpliendo con las expectativas y las necesidades laborales de X o Y empresa. No, para nada, porque si no está cumpliendo con las expectativas, quiere decir que sí hay una causa para despedir al trabajador y usted siempre puede despedir a un trabajador. Cuando no hay una causa, sin justa causa, es cuando se paga la indemnización. Lo que usted me quiere decir es que entonces las empresas tienen que hacer un debido proceso disciplinario, surtir todo el proceso para justificar la salida de un empleado. Así es, Alejandra. Artículo 7 de la reforma laboral. El debido proceso ni siquiera nos lo estamos inventando en la reforma laboral, sino que ya existe, es un derecho humano, de hecho, el debido proceso. Que haya todos unos descargos, que haya, digamos, una presentación de las pruebas por parte del empleador, entre otras. Entonces, sí, debe haber un debido proceso para definir si el empleado debe ser despedido o no. En cuanto a la licencia de paternidad, ya existe una ley que dice que los padres, los hombres, padres de familia, pueden tomarse 2 semanas. Esa va a subir a 6 semanas. Sí, Alejandra, en la concertación entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno nacional hace mucho más de un año, se llegó a la conclusión de que podían ser 12 semanas, ¿no? De 2 a 12 semanas. Sin embargo, en esta última concertación con los ponentes de la reforma, llegamos a 6 semanas, esperando que el Ministerio de Hacienda pues rinda un informe fiscal. Vamos a esperar en los próximos debates para ver si podemos subir estas semanas, porque la verdad, y yo se lo digo de todo corazón, como representante, como mujer que además está en este momento en periodo de gestación y como feminista también por el trabajo que he venido haciendo, la licencia de paternidad y la licencia de maternidad tienen que ser igualitarias. Primero, para no estigmatizar a las mujeres laboralmente y segundo, para que los hombres se hagan responsables de ese niño o esa niña nacida. Entonces vamos a apostarle a que la licencia de paternidad sea mayor a esos 6 meses que se acaban de aprobar en el primer debate. 6 semanas, 6 semanas. 6 semanas, perdón. 6 semanas, bueno, pero ahí cabría un debate interesante, pues porque no son equiparables las condiciones en las que queda una mujer después de dar a luz, además por la responsabilidad que tiene, por ejemplo, de lactar a su bebecito versus, y la recuperación que implica, versus, también en la cicatrización y todos los procesos fisiológicos con los del compañero. Y teniendo en cuenta que muchas mujeres son madres solteras, es decir, son berraquitas y pueden solas. La licencia de maternidad también hay que aumentarla. De hecho, los expertos en lactancia, los médicos, los ginecólogos han dicho que debería ser mínimo de 6 meses para las mujeres, sí, que es el tiempo que dura la lactancia exclusiva. Sí. Bien, hablemos del tema de los cuidadores. ¿Habría una jornada flexible para trabajadores con responsabilidades familiares de cuidado? ¿Qué quiere decir eso y cómo sería esa jornada flexible? Lo que quiere decir, Alejandra, es que los trabajadores y trabajadoras, la mayoría de quienes cuidan son mujeres, eso también hay que decirlo, podrían acordar con sus empleadores sus jornadas laborales. Es decir, esto depende mucho también del sector de la economía, de las labores que cumple, sí, de las tareas que tiene que ejecutar. Entonces, ellos pueden acordar, por ejemplo, la entrada al trabajo, la entrega de esas tareas, entre otras. Pero esto como un reconocimiento a las labores del cuidado. Pero no es discrecional de la empresa, sería de obligatoriedad, sería de carácter vinculante que la empresa tenga que acordar una flexibilidad de horarios con el empleador, con el empleado. No es obligatorio, se abre la posibilidad de que sea acordado entre la empresa y entre el trabajador o trabajadora. Pero esto, digamos, que abre una puerta muy interesante en términos de reconocimiento de las labores del cuidado, de reducción y redistribución, porque además la mayor parte de las personas que cumplen estas tareas son mujeres. Y también tengo que decir, Alejandra, que hay otro artículo en donde también se habla de estas jornadas
para las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Y ahí también estamos avanzando en la reforma laboral. Muy bien, en cuanto a la paternidad de parejas adoptantes del mismo sexo, ¿ya está establecido en el texto de cuántas semanas sería? Es muy interesante porque acá lo que buscamos es términos de igualdad frente a las parejas heterosexuales. Entonces, si usted tiene una pareja, por ejemplo, de dos hombres, dos personas del mismo sexo, que adoptan un niño, una niña, uno de los dos tiene que optar por la licencia de maternidad y el otro por la licencia de paternidad. En este caso, si fuera hoy en día, uno tendría que optar por las 18 semanas, que es la licencia de maternidad, y el otro tendría que optar por las 2 semanas, que es la licencia de paternidad, para que haya condición de igualdad frente a una pareja heterosexual. Bien, muy bien. ¿Y ya se había establecido de niños de qué edad de adopción? No, está abierto a adopción de niños y niñas. Es decir, si adoptan un niño de 6 años, de 7 años, igual podrían acceder a la licencia, como está consagrado Así es, en ese porque texto. Además, porque recordemos que las licencias de paternidad y maternidad no solamente son derechos laborales como tal, sino que lo primero que buscan es proteger al niño o a la niña nacida, o en este caso al niño o a la niña adoptada, que llega a un núcleo familiar por primera vez. Perfecto. Este es el texto que se salvó ayer del proyecto de ley de reforma laboral. Ella es la representante María Fernanda Carrascal, con quien estamos desglosando, estamos haciendo un ABC de algunos de los 81 artículos que pasaron en ese texto y que continuará con sus debates en el Congreso. Un tema muy sensible, lo que se contempla en cuanto a los contratos de aprendizaje con el SENA, por ejemplo. Bueno, hace 40 años los aprendices del SENA, pero en general los aprendices de programas teórico-prácticos, no solamente serían los del SENA, teórico-prácticos de otras instituciones educativas, era que se les pagaba un salario completo y tenían prestaciones, ¿no? Tenían la posibilidad de tener seguridad social y salud. Pues esto retorna, esto vuelve. El salario completo hoy se paga 75%, se pagaría el 100% del salario, más esas prestaciones de las que hablamos. Esto para devolverle a ese tipo de contrato, el contrato de aprendizaje, su carácter laboral como primer empleo para estos estudiantes, como oportunidad para los jóvenes y las jóvenes que, como sabemos, en el estallido social pues se demostró que ni estudian o ni estudiaban ni trabajaban, y que son las oportunidades de lo que depende no solamente el futuro, sino el presente. Y otra cosa que les he venido diciendo mucho en la comisión es que pensemos en que no solamente es la apertura al mundo laboral, sino que si estos jóvenes y estas jóvenes reciben un salario, no es para enriquecerse, es para consumir, es para pagar el transporte, es para pagar las fotocopias, es para pagar la comida, para sus familias también muchas veces. Entonces esto va a mover la economía. Son más o menos 200.000 estudiantes del SENA, más todo lo que pues le contaba, que también incluye otros practicantes de programas teórico-prácticos de otras entidades educativas. Dice el gremio de los comerciantes, FENALCO, en cabeza del señor Cabal, que eso implicaría para las empresas 5 billones de pesos. Pero entonces, aquí, ¿cómo entender que una empresa prefiera contratar a un aprendiz, una persona donde se tiene que invertir tiempo en enseñarle, porque es su primer trabajo, son muchachos de 18, de 19 años, versus una persona que ya tenga experiencia laboral y que le tenga que pagar el mismo 100% y no el 75% del salario mínimo? ¿Cuál es el incentivo para preferir un estudiante del SENA? Bueno, yo creo en definitiva que trabajo es trabajo y el trabajo debe ser valorado, debe ser dignificado, que durante más de 20, 30 años se ha demostrado que abaratar los costos laborales en general y precarizar trabajadores no le ha convenido a las empresas. No somos el país más productivo, de hecho somos uno de los menos productivos y que más horas trabaja a la semana y al día. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo diferente, un modelo laboral diferente, trato diferente. Y en términos digamos, específico de los practicantes, pues sencillamente hace parte también de la dignificación y de la misma formación. Entonces, los empresarios, el empleador, lo que produce es lo que paga a sus trabajadores. Digamos, no es algo que se está sacando de la manga, sino la productividad
y los empleos, sobre todo los empleos, Alejandra, dependen de lo que la gente consume. Entonces es un círculo virtuoso, lo que le decía hace un momento. Si los estudiantes reciben su salario, van a ir a consumir. Si todos consumimos, los empleos se van a mantener porque se va a producir demanda agregada. Entonces yo creo que falta mucho. Representante, faltan 3 debates sí. Y vamos a ver qué pasa con el contrato de aprendizaje. Bueno, y eso es el círculo virtuoso. ¿Y usted qué opina de este círculo vicioso? ¿Se aumentan los costos laborales? Necesariamente ese incremento se lo va a trasladar al producto o al servicio y le llegará al consumidor final. Luego, lo que esos empleados están percibiendo no es un aumento real porque todo suben entonces los productos y los servicios y entonces igual no les va a alcanzar para pagar. Pero además, si los costos laborales suben, quedan en riesgo los puestos de trabajo. Porque finalmente lo que determina la producción de una empresa es la demanda. Y si no hay demanda, pues, y aumentan los costos laborales. Pero justamente, Alejandra, primero, esta es una economía que está demostrada con todos los estudios que se basa en los salarios. Y si los salarios no son buenos y si los salarios no suben, es una economía que no crece. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, pues sencillamente no consume, se retrae. Lo primero que retrae es la ida al restaurante, el cine, y luego la mayoría de la gente en este país lo que retrae es lo básico, ¿no? La canasta familiar, entre otras. Entonces, justamente la demanda agregada depende de que la gente tenga plata en el bolsillo. Si mejoramos las condiciones, y como dije, esto ya está demostrado con la reforma de Álvaro Uribe Vélez, cuando nos dijo que el colombiano lo mataba la pereza y que lo que había que hacer era trabajar, quitarles jornada nocturna, quitarles los recargos, quitarles vacaciones, quitarles días de ocio. Justamente lo que pasó fue todo lo contrario. No se crearon los 600.000 puestos de trabajo que dijo que se iban a crear, no se mejoraron las condiciones ni la productividad. Por tanto, hay que hacerlo de una manera distinta y esto ya está probado en distintos países que también han hecho reformas laborales recientemente, entre otras. Sí, la estabilidad laboral, los contratos a término indefinido como la regla, la mejora en los salarios, sí mejora no solamente la productividad, sino que genera más empleos y mejora también y pues permite proteger los que ya existen. Entonces, recordemos también, Alejandra, que esta reforma está dirigida no solamente a los 23 millones de trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones, sino también para generar de 1 millón a 1,5 millones de trabajos formalizados, ¿no? Vamos a formalizar entre 1 y 1,5 millones de personas. Sí, que es justamente ahí donde se abre el debate con la oposición, que dice que no incentiva el empleo y que no protege el empleo actual, pero eso será tema de otra discusión. Finalicemos con el tema sindical. Se eliminaron más de 20 artículos y la oposición ha dicho, este es un golpe durísimo para el gobierno. ¿Qué va a pasar en cuanto al tema sindical para finalizar esta conversación, representante? No puedo estar de acuerdo con la oposición y tampoco con la narrativa que han querido instalar de una derrota y que se perdió todo el capítulo colectivo. De hecho, no. El capítulo colectivo sí hicimos un acuerdo, digamos, de eliminación de 20 artículos, pero pasaron 7 muy importantes, muy trascendentales para los derechos colectivos y para los movimientos, para el movimiento sindical, para los trabajadores y trabajadoras no sindicalizados también, porque al final nos cubre absolutamente a todos, nos protege. Y dejar algo muy claro, y es que lo que se eliminó y lo que se concertó eliminar ya se está promoviendo con acciones de agenda regulatoria, es decir, con decretos del gobierno nacional, ya existe en la Constitución política, por ejemplo, o ya está protegido por los jueces laborales, la jurisprudencia ya protege esos derechos, solo queríamos que quedara consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. Si no se puede por ahí, como dije, tenemos otras alternativas que ya se están cubriendo. Y en materia de lo que sí se aprobó, se aprobaron 7 artículos trascendentales, como garantías para el ejercicio de la libertad sindical, que da garantías a ese ejercicio en general, y amplía los derechos a la participación de las personas, que, ojo, a nadie se le va a obligar a sindicalizarse.
justamente se llama libertad sindical. Puede o no puede sindicalizarse. Lo bueno y lo importante de la sindicalización al final y de promover la sindicalización es que todos los trabajadores y trabajadoras nos vemos beneficiados de las negociaciones. Se crea un procedimiento judicial para la protección de derechos sindicales. Ese fue otro artículo, artículo 69. En el artículo 77 se aprobó la paridad y la igualdad de mujeres en representación al interior de las organizaciones sindicales. En el artículo 80 se regularon los pactos colectivos. Para mí, estos dos que les voy a contar son los dos más importantes de lo que acabamos de aprobar. Y el artículo 81, la prohibición de los contratos sindicales, que a través de los contratos sindicales no solamente se impedía la sindicalización, sino que también se precarizaba a los trabajadores, particularmente a los trabajadores de la salud. Ojo a esto, sí. Alejandra, tanto que hemos hablado de los trabajadores de la salud, que precarizados, que nuestros héroes, que los contratos de prestación de servicios, y es a través de los contratos sindicales por medio de los cuales se ha precarizado muchísimo a nuestros profesionales de la salud, y estos quedarían eliminados. Sí, que ahí la oposición decía, no todo de lo que se hace mal uso se puede prohibir, se tiene que regular y ahí hay que poner la lupa. Representante, muchísimas gracias por este tiempo, nos dieron mucho más de lo previsto. Obviamente este tema da mucho de qué hablar, pero es que esto es una carrera de largo aliento. 3 debates faltan todavía en el Congreso de la República para que este proyecto de ley se convierta en la normativa que rige el trabajo en Colombia. La representante María Fernanda Carrascal, la coordinadora ponente de la reforma laboral, a quien agradecemos por este contacto. Un fuerte abrazo y un feliz día, representante.